Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Automatismos Industriales. En este caso vamos a ver códigos binarios primera parte. Muy bien, vamos a ver. Habíamos hablado ya de códigos ponderados y no ponderados. ¿Se acuerdan que los ponderados eran aquellos que en su forma de representación respondían al formato de un coeficiente por una potencia de la base, etcétera, etcétera? Mientras que los no ponderados eran, por ejemplo, el sistema de numeración romano, el egipcio, etcétera, etcétera. En este caso vamos a ver cómo es el código BCD y de qué se trata. Un código binario en principio es ponderado cuando cada bit tiene un peso específico dependiendo de su posición dentro del número. El ejemplo típico del código ponderado es este del código BCD, Binary Coded Decimal, en el que cada dígito decimal de 0 a 9 se representa con un grupo de 4 bits y esos bits tienen peso fijo. Vamos a ver de qué se trata este BCD. Es muy elemental, es la representación casi binaria de los números decimales de 0 a 9. Recuerden que los 10 dígitos decimales son de 0 a 9, no incluimos el 10. En este caso vemos que, por ejemplo, al 0 le corresponden 4 ceros, porque acuérdense, BCD es 4 bits, ¿sí? Para la representación. Al 1 le corresponde el 0001 y acá tenemos su distribución en los pesos, al 2 el 0010, etcétera, etcétera, tal como conocemos hasta 9, que es lo que sucede en binario. Pero ¿qué pasa si queremos representar un número mayor que 9? Por ejemplo, el 17 en decimal. Si queremos hacer esa representación, ponemos al 1 como 0001, tal como dice esta tablita, y ahora al 7 como 0111, que es la representación binaria de cada dígito, pero que escrito de esta manera está en decimal, ¿sí? Está en Binary Coded in Decimal, ¿sí? No es una representación directa en binario, no es binario. Por ejemplo, podemos ver la diferencia de escribir 137 en binario y escribirlo en BCD. Para escribir 137 en binario, desde el decimal pasarlo a binario, tenemos que usar los métodos que ya vimos en los videos anteriores. Por ejemplo, el de las divisiones, el de las potencias aproximantes, etcétera, etcétera. Cualquiera de los 2 o 3 métodos que existen para convertir decimal en binario es lo que tenemos que usar y hay que hacer un montón de cuentas. En cambio, para escribir 137 en BCD es muy sencillo. Escribo el 1, el 3 y el 7 en su representación BCD. ¿Estamos? Entonces, no hay diferencia y sí hay mucha diferencia entre binario y BCD. Para escribir en decimal yo escribiría el 1, el 3 y el 7. Bueno, es lo que hago en BCD. Escribo el 1, el 3 y el 7, pero no tiene relación con la representación binaria. Guarda con eso, ¿sí? Lo aclaro porque es importante, porque a veces se creen que es como una especie de conversión. A veces los alumnos tienen el imaginario que es una especie de conversión al hexadecimal o algo por el estilo. Para nada, ¿sí? Es simplemente escribir el decimal en una codificación binaria, como si lo escribiéramos en otro idioma. ¿Qué problemas tiene esta representación del BCD? Bueno, el principal problema es cuando estamos hablando de transmitirle a alguien la representación en BCD, porque se produce un problema que llamamos ambigüedad de frontera o más caseramente el problema de la carrera de tortugas. Vamos a ver de qué se trata este problema. Para tener en cuenta este problema tenemos que ver primero que los dígitos binarios se representan, los ceros y los unos se representan habitualmente por tensión 0 para el 0 en binario y por tensión 5 volts
o más para el 1 en binario. 5 volts o más, digamos 5 volts para los que ya tienen alguna idea de estos temas, para la representación en un circuito tipo TTL, más tensión podría ser que fuera, por ejemplo, un 0 para el 0 y 16 volts para el 1 binario. Podría pasar, o 18 volts o 20 volts aproximadamente, no mucho más, no es habitual, aunque hay representaciones de hasta 24 volts, por ejemplo. También podría pasar en lógica negativa que fuera al revés la representación, pero no es muy usual, por eso no la comento acá para no hacer más lío con este tema. Recuerden, la tensión 0 representa el número 0 en binario, la tensión de 5 volts o más representa el 1 en binario. Resumidamente, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros queremos enviar primero el 0010, es decir, el 2 en base 10, y después queremos cambiar para enviar el 9, que es 1001. Vamos a ver qué pasa en términos de tensiones en estos casos. Esta forma de representación implica que la línea 1, la más a la derecha, el bit de menor peso, ¿sí?, que es un 0, tiene que cambiar de transmitir un 2 a transmitir un 9, tiene que cambiar de 0 a 1. La línea 2 tiene que cambiar de representar un 1 a un 0. La línea 3 cambia de nada a nada, no cambia en realidad, de 0 a 0, y la línea 4, la de mayor peso, cambia de un 0 a un 1. Vamos a ver qué pasa cuando lo representamos en una gráfica en función del tiempo. Vamos a tener en el eje vertical las tensiones, en el eje horizontal el tiempo transcurrido, y lo que vamos a ver es qué pasa con cada uno de los cables que van a llevar esta información del número que estamos tratando de representar. Entonces, para la línea 1 dijimos, cambia de 0 a 1. Entonces, la vamos a hacer cambiar de 0 a 1. Estuvo en 0 todo el tiempo que estuvo representando el 2, ¿sí? Estuvo en 0 y ahora va a tener que cambiar a 1 para representar el 9, ¿sí? Este crecimiento, que no es instantáneo, no es un escalón automático, se debe un poco a lo que hemos visto en no un poco, se debe completamente a lo que vemos en electrotecnia. Es decir, los circuitos no son perfectamente resistivos, ni siquiera a nivel electrónico, sino que tienen capacidades o inductancias distribuidas que pueden llegar a producir esos transitorios, esa elevación de tensión no lineal, y no es un salto perfecto hacia arriba, sino que es una especie de escalón exponencial. Acá no vemos el exponencial porque está visto muy de lejos. Si uno lo mirara con un microscopio, seguramente vería cómo en esas transiciones se producen algunos de los efectos que vimos en Electrotecnia 1. Vamos a ver qué pasa con la línea 2. La línea 2 tiene que cambiar de 1 a 0, es decir, tiene que venir desde arriba hacia abajo, y el transitorio es similar, pero depende de qué relación RC esté viendo cada uno para determinar el tiempo de transición que tienen. Por ejemplo, la línea 2 tiene un tiempo de transición más corto porque tiene un transitorio más corto también. Esto es, por supuesto, general. Habría que analizar después cada línea en particular con las características y con las propiedades que tenga en funcionamiento para saber cómo realmente van a responder. La línea 3 no cambiaba, dijimos, así que permanece constante, y la línea 4 crecía de 0 a 1 para representar el 9. Ustedes fíjense que estamos viendo en un principio la representación del 2 y después vamos a tener que transicionar, vamos a tener que hacer la transición para representar el 9. Vamos a ver cómo hacemos para mirar qué pasaría si
lo que nosotros, el receptor al cual nosotros nos estamos comunicando, tiene una velocidad de transición o tiene una velocidad de lectura distinta a la del transmisor, que es lo que estamos viendo nosotros. Nosotros acá vemos el transmisor cómo cambia. El receptor podría actuar mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasará en ese caso? En el primer momento está viendo el 2 que yo le estaba transmitiendo. En un segundo momento, algunas de las líneas ya empezaron a hacer la transición, pero a lo mejor todavía no hicieron la transición, pero cayeron en lo que se llama zona incierta, ¿sí? Esta zona de valores es una zona que no puedo garantizar cómo la va a leer, si la va a leer como un 0 o como un 1, porque la tensión no es ni 0 ni 1 efectivamente. Entonces va a detectar un error. Si espera un poco más, la situación tal vez sea mejor o tal vez sea peor. Perdón. Pero en este caso, fíjense que podríamos ya estar leyendo la línea 1 como un 1, la línea 2 casi como un 0, la línea 3 se mantiene en el 0 y la línea 4 tal vez no sea ni un 0 ni un 1. Entonces daría un error la transmisión. Si lo tomamos en este momento, fíjense, la línea 2 ya llegó a su valor estable, pero la 1 no, y la 4 mucho menos. Así que esta lectura daría un valor cualquiera, totalmente aleatorio, y que seguramente podría conducir a una conclusión errónea en lo que tiene que hacer el receptor de acuerdo a la orden que le mandaron. Y fíjense cuánto tiempo habría que esperar, porque hay que esperar hasta que la última de las líneas, la más lenta de todas, las que tienen más capacidad incluida por alguna razón, transicione hasta su valor definitivo antes de poderlo determinar. Este es el problema del BCD. La transición no es suave entre dígitos y entonces podemos tener problemas porque no alcanzan al mismo tiempo todas las líneas a cambiar de unos a ceros o de ceros a uno. ¿Estamos? Si lo vemos más allá todavía, seguimos con el mismo problema y recién alcanzaría su valor estable mucho más allá cuando la última de las líneas haya alcanzado el valor que da una lectura que es aceptable. Lo que sí, por ejemplo, la lectura anterior podría haber sido una lectura aceptable errónea. Entonces, porque hay que distinguir entre aceptable y errónea. A lo mejor el receptor considera que el código es válido porque está dentro de la representación del BCD, también se podría exceder. No se olviden que el BCD llega hasta 1001. Si yo me encuentro, por ejemplo, con un número que es 1011, ya excede, seguro no es un código válido, es un código que no voy a reconocer como válido, pero podría pasar, por ejemplo, y de hecho está pasando en la anteúltima lectura, que yo tengo 1001 prácticamente, que es el 9. Entonces lo puedo leer como válido y podría no haber sido ese el número que yo pretendía enviar en un principio. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo o qué código puede solucionar este tipo de problema? Bueno, se plantearon en el desarrollo de las informaciones, de los sistemas informáticos, se plantearon códigos que de alguna forma respondieran distintos al BCD. ¿Cómo? Y cambiando la valoración de las potencias. En vez de dejarle el 8421 típico del binario, podríamos cambiarlo por otros valores. Por ejemplo, el BCD, bueno, el 8421 es el que nosotros conocemos casi binario, insisto, casi binario, no binario, para nada, no es binario. Los primeros dígitos sí, después de 9, adiós, no coinciden absolutamente para nada la representación en binario con la representación en BCD. El otro código, acá tenemos el primer cambio, cambiar el 8 por un 5, caprichosamente. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque a lo mejor tenemos transiciones mejores. Cada uno de estos, ahora lo vamos a repasar bien, cada uno de estos códigos, y vamos a ver por qué transicionan de esta manera y no de otra. Pero fíjense las particularidades. Este BCD 5421 hace la transición
en el 4 hacia el 5 como 1, 0, 0, 0. Esto hubiera sido un 8 en el otro caso. Fíjense, en el BCD primario hubiera sido un 8, pero en este caso, como el peso del cuarto, del bit más significativo de la cuarta columna, digamos, a la izquierda, es 5, entonces lo represento como 1 y ya empiezo a contar desde ahí 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Empiezo a contar normalmente. El otro sistema propuesto, el 4221, BCD también, 4221, acá la transición o el cambio, la modificación se produce antes porque se produce en el 4, con también un sistema parecido para el 4, pero para nada parecido de ahí en más. ¿Sí? Fíjense cómo el 4 es 1, 0, 0, 0, al igual que el 5 era 1, 0, 0, 0 en el BCD 5421, pero el 5 no es 1, 0, 0, 1 como es el 6 en el BCD 5421, sino que completa todos sus unos, completa todos los unos que tiene el lado derecho y vuelve a poner en 0 el dígito que ya había tomado valor 1. Entonces es un código que va y viene al revés que los otros, que va y viene al revés que los que ya hemos visto, en forma aleatoria, porque eso seguramente produce un valor que es beneficioso para ciertos fines. Después vamos a ver cuáles son los ciertos fines. Y por último, un sistema un poco más raro, no es el más usual. Este sistema, el anterior, el 4221, es el Aiken, que se usa mucho en transmisión. Lo diseñó un ingeniero que se llamaba Aiken justamente, que se usa mucho. Ahora vamos a ver cuáles son sus propiedades. Este otro, el BCD 542-3, no es usual, no es común, pero se los presento porque se lo pueden encontrar alguna vez. Fíjense cómo la representación de la última columna con su valor -3 hace que por ejemplo, la representación del 1 sea 0101. El 4 es el valor de la columna donde está el 1. 4 menos 3 me da 1 y eso es lo que está tratando de representar. Así que una representación bastante más compleja que las anteriores, pero que también obviamente se justifica en su utilidad. Ahora vamos a ver códigos continuos, es decir, códigos que no tienen el problema que tiene el BCD de saltar en su representación de un número al otro. ¿Cómo funcionan esos códigos? ¿Cómo cambian esos códigos entre un número y su sucesor? Bueno, acá tenemos siempre la columna de referencia, la del decimal, y vamos a conocer cómo funciona el gray de 2 bits. Fíjense, para 2 bits la forma más fácil de hacer las transiciones sería de 00 cambiar 1 al 01. Entonces modifico solamente el bit de la derecha. De 01 yo tendría que ir a 10 si estuviéramos en binario común, pero voy a 11 para tener que cambiar nada más que un dígito. Cambio el de 0 a 1 y eso digo que es el 2. Y el 3, otra vez tengo que volver a cambiar un solo dígito y no me queda mucho para cambiar. Tengo que cambiar el 1 por 0. Entonces la representación del 2 y el 3 en gray de 2 bits queda invertida, ¿sí? Con respecto al binario usual. ¿Cómo queda en el caso del gray de 3 bits que me va a permitir hacer otra vez esas transiciones pero suaves, es decir, con solo un bit cambiando de un número a su próximo, ¿sí? A su sucesor? ¿Cómo quedan esas transiciones? Bueno, en el gray de 3 bits queda 000, 001, 011, tal cual como antes, 010, 110, ¿ven? Ahora cambié el bit más a la izquierda, 111, ahora me voy a cambiar el bit de la derecha, 101 cambio el del medio y ahora finalmente 100 cambio el de la derecha otra vez. Fíjense cómo de esa manera solo hago la transición con un único dígito para que la transición sea suave en cambios de tensión. Solamente tengo una línea cada vez que está cambiando si hago
la sucesión de todos los números, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a ver un poquito más. Fíjense que ahí hay una marquita en el 010. Ahora les voy a comentar porque el Gray de 4 bits también tiene su propio sistema y siempre a lo largo de toda la tabla el Gray de 4 bits va a transicionar un solo bit de 1 a 0 o de 0 a 1, uno solo, ¿sí? De los bits. Y finalmente después el Johnson, ahora vamos a comentarlo. El código Gray, para que uno sepa cómo se pasa, porque si no parece que hubiera que acordarse de memoria la tabla o tenerla escrita en alguna parte, y tiene su sistema de generación que nos facilita mucho no tener que acordarnos de memoria, o por ejemplo saber cómo se hace un Gray de 5 bits, de 6 bits o lo que sea. ¿Cómo se hace el código Gray de n más 1 dígitos a partir del Gray de n dígitos? Copio el Gray de n dígitos y en la fila que sigue repito las filas para abajo, pero reflejadas con respecto a la anterior. Fíjense, si ustedes se fijan en esta marquita de acá, en el 10, que es donde termina el Gray de 2 bits, yo lo que hago es los 2 bits los reflejo, los vuelvo a repetir. Se llama código reflejado al Gray. Habitualmente se le dice código reflejado justamente por esta propiedad. Es decir, para hacer el Gray de un bit más que 2, lo que hago es vuelvo a repetir la tabla pero invertida. ¿Ven? Acá hago 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Lo mejor va a ser que lo veamos con un ejemplito con respecto a esos pivotes que se ven ahí, que aparecen y que son el punto de reflejo de la tabla. Vamos a ver. Para la tabla entonces, ¿cómo hacemos para generar la tabla de 3 bits a partir de la tabla de 2 bits? Agarro y copio la tabla de 2. Ahora reflejo la tabla de 2 y la copio abajo. Y ahora en la tercera columna agrego una tercera columna que va a tener los valores que corresponderían al binario común. La tercera columna responde al binario común. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, como es la columna 3, va a tener 4 ceros y 4 unos. Y así la escribo. Y ahí tengo el Gray de 3 bits escrito por completo en una tabla. Si yo tuviera que hacer el de 4, agarro esta tabla de 3, la reflejo otra vez para abajo, ven cómo está copiada acá, y le agrego un dígito más, copiando ahora 8 ceros y 8 unos. ¿Está? De esa manera se va generando la tabla. Es una regla mnemotécnica para generarlo, pero es una regla que funciona y que todos usamos. En el caso del código Johnson, para generarlo es para contadores y se puede pensar como lamparitas que se van encendiendo como si fuera un búmetro, ¿sí? Se puede pensar como lamparitas que se van encendiendo y después se van apagando hacia el otro lado. Este código ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero fíjense, parece que la primera lamparita se prendió, ahora se prenden 2, ahora se prenden 3, 4, 5 y cuando llega al máximo se empiezan a apagar desde el mismo extremo que se empezaron a prender. Se apaga una, se apagan 2, se apagan 3, se apagan 4 y ahí terminó el Johnson de 5 bits. ¿Sí? Es un código que sirve para ciclos, después lo vamos a ver en más detalle cuando veamos contadores, pero es muy útil para eso. Recuerden que cada código tiene su uso y aplicación, que no es caprichoso y que tenemos que conocerlos a todos porque en cada caso nos vamos a encontrar con un uso diferente. ¿Cómo se convierte para no tener que acordarnos la tabla? Porque por ahí nos puede tocar que tengamos, qué sé yo, un Gray de 7 bits y va a ser muy complicado hacer la tabla hasta 7 bits para saber cuánto es el valor. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir de Gray a binario o de binario a Gray? Bueno, hay que seguir unas pocas reglas. Si vamos a hacer de binario a Gray, lo que tenemos que hacer es el bit más significativo, el que está más a la izquierda en el número, es el mismo para los dos códigos. Es decir, si empiezan con 1, empiezan con 1 los dos, si empiezan con 0, empiezan con 0 los dos. El bit a la derecha del Gray, ¿sí? Del BMS Gray, se obtiene cuando comparo el BMS binario con el bit ubicado a su derecha. Si son iguales, en Gray va 0 y si son distintos va 1.
Ahora vamos a ver un ejemplo, no se preocupen porque si no va a ser complicado. Para el tercer bit, segundo bit a la derecha del BMS Gray, se realiza la misma comparación, pero ahora con los bits segundo y tercero del binario. Vamos a hacer un ejemplo. Se repite el paso 3 tantas veces como sea necesario hasta obtener todos los bits en Gray. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, tenemos el 10011 en binario y lo queremos pasar a Gray. Vamos a ver cómo se hace. Escribimos el primer número, el bit más significativo, el de la izquierda, ¿sí? Lo escribimos. Comparamos el primero y el segundo de binario, ¿sí? Son distintos, hay un 1 y un 0. Entonces sigue un 1, porque son distintos, va un 1, así que al lado de este 1 le pongo otro 1. Estoy escribiendo en Gray, ¿sí? Ahora, comparo el segundo y el tercero, son iguales, dos ceros, un 0 y un 0. Cuando son iguales, escribo un 0, va un 0, agrego 1, 1 y ahora le pongo un 0. Comparo el tercero y el cuarto, son distintos, 0 y 1, va un 1, ahora incorporo en la escritura del Gray un 1. Comparo finalmente el cuarto y el quinto, son iguales, va un 0 y escribo 1, 1, 0, 1, 0 y esa es la escritura del número 1, 0, 1, 1 en binario pero escrito en Gray. ¿Cómo hacemos al revés si queremos hacer la conversión de Gray a binario? Bueno, tienen que ser parecidos los pasos necesariamente, así que vamos a verlos. Como siempre, el bit más significativo, el de la izquierda, es el mismo para ambos códigos. Lo que cambia ahora es que el bit a la derecha en el binario se obtiene de comparar el bit binario, ¿sí? El bit más significativo binario con el segundo bit de Gray. Me tengo que fijar el que acabo de escribir con el que tenía antes. Si son iguales, en binario va 0 y si son distintos va 1. Para el tercer bit binario se realiza la misma comparación, pero ahora con los bits segundo binario y tercero del Gray. Y ese paso 3 se repite tantas veces como sea necesario hasta obtener todos los bits, perdón, acá está errado, todos los bits binarios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pasar 11010, que es el número que hoy calculamos que estaba en Gray, que ahora obtuvimos que estaba en Gray, lo vamos a volver a pasar a binario, vamos a ver cómo nos da. Escribimos entonces el 1. Primero siempre empiezo por el número más potente, el número de mayor potencia. Pongo el 1, lo comparo con el segundo de Gray. Este 1 con el otro 1 son iguales, así que sigue un número 0. Al 1 le agrego un 0 después, ¿sí? Ahora, este 0 lo comparo con el número que sigue. Como sigue un 0, son iguales otra vez, va otro 0. Ahí lo agregué, ¿sí? Ahora comparo el tercero binario con el cuarto Gray, ¿sí? Este número que obtuve era un 0, el cuarto es un 1 en Gray. Entonces son distintos, escribo un 1, me queda el 1 agregado a todo lo que vengo sumando. Y después, por último, comparo el cuarto binario, este 1 que acabo de obtener, con el quinto dígito que había en Gray, que es un 0, son distintos, va un 1, entonces finalmente lo agrego y el número en binario de ese código en Gray es, como habíamos hecho al revés, el paso 10011. Estamos que es como debe haber quedado porque los códigos son ambivalentes, ¿sí? Son equivalentes en un caso y en el otro. No podría partir de binario y llegar a un número en Gray que después me devuelva a binario en otro número. Los números siempre tienen que ser equivalentes de una y otra forma. Vamos a ver ahora, digamos, como comentario, y porque lo vamos a ver bastante más adelante, los códigos progresivos. Un código progresivo es cuando es continuo, cíclico y no ponderado. No es ponderado y es para repetir varias veces en varios ciclos de forma continua, en los que la formación de las cifras se forma desplazando los bits del elemento anterior e ingresando un bit constantemente desde uno de los extremos de la representación en forma sucesiva hasta que la representación se completa con un único valor de bit. Queda todo en 1 o todo en 0, por ejemplo, para luego repetir la secuencia con el complemento del valor anterior. Este es el caso típico del Johnson, ¿sí? El que habíamos visto recién.
Como dice acá, un ejemplo de estos códigos es el código Johnson. A diferencia del binario, que con n dígitos puede representar 2 elevado a la n números, desde 0 hasta 2 a la n-1, el código Johnson puede con n dígitos solamente representar un número m que es 2 por n, 2 por el número dígito. No tiene una gran cantidad, una gran capacidad de representación el Johnson, pero sí me permite hacer contadores interesantes, por ejemplo, para hacer un búmetro. Recuerden, un búmetro de esos que se prende una lucecita, dos lucecitas, n lucecitas, y pueden usarse, por ejemplo, para contadores en anillo. Este tema lo vamos a desarrollar mucho más en profundidad un poquito más adelante, así que por ahora solo queda en el comentario. Códigos autocomplementarios. Un código autocomplementario es un sistema de codificación numérica en el que el complemento de un número a la base -1 se obtiene automáticamente al invertir sus dígitos sin necesidad de cálculos adicionales. Qué complicado que parece decirlo así, ahora vamos a ver que es mucho más fácil verlo que leer la definición. Definición formal: un código es autocomplementario si la suma de la representación de un número y la representación de su complemento da siempre un valor constante, ¿sí? Si el código es autocomplementario en base B, significa que sumado un dígito más el dígito complementario es B-1, o sea, el valor constante del cual habla la definición es hacer el complemento a la base -1. Ahora lo vamos a ver más desarrollado, Vamos a ver. Ejemplos de código autocomplementario son exceso 3, código 2 de 5, exceso n, código 4 de 9 o código de autocomplemento decimal, código 4 de 9, código Aiken, etc. ¿Se acuerdan los que vimos arriba, el código Aiken, por ejemplo? Bueno, ese también es autocomplementario, tiene esta propiedad, así que me sirve para hacer algunas cuentas en particular o para hacer un cronómetro para la ida y para la vuelta. Después vamos a ver para qué sirve puntualmente. Ahora, el código de exceso 3, que es el ejemplo típico de código autocomplementario, es un código similar al BCD, en el cual se usan representaciones de 4 dígitos, pero desplazadas en 3 respecto al valor del binario natural. Por ejemplo, el 0 es 3 en binario, el 1 es 4, el 2 es 5, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se llama exceso 3, tiene 3 de exceso con respecto al binario natural. Y ahora vamos a ver esta propiedad de autocomplementario tomando un ejemplo. Por ejemplo, el número 3. 3 es 0, 1, 1, 0 en este código. Recuerden que es exceso 3, así que es 6 en realidad el número binario que representa. Si lo pasáramos a binario, ¿sí? Es exceso 3. Entonces, el 3 da ese 0, 1, 1, 0 de representación. Ahora, lo que hago es complementarlo como hacíamos en binario. Invertimos los ceros por 1, los unos por 0. Obtenemos el complemento y lo leemos. El complemento de 1, 0, 0, 1 es no 9, porque no estamos en BCD ni en binario natural, sino 6. ¿Ven? Al 6 le corresponde el 1001 y eso es el complemento a la base -1, porque 6 más 3 es 9, que es el complemento a la base -1 de 3. ¿Estamos? Además, todos los complementos se encuentran dentro del sistema de representación. Esta comprobación la tendrán que hacer ustedes, pero siempre el complemento de cualquiera de estos números que está acá en la tabla de exceso 3 está dentro de la tabla de exceso 3 y ninguno se cae afuera, ¿sí? Ténganlo en cuenta, son dos propiedades importantes: la forma de obtener el complemento y el hecho de que siempre quedo encerrado dentro de la tabla, quedo anillado dentro de la tabla de representación. Otros códigos con esta característica son el BCD 4221 y el BCD 2421 o código Aiken, como habíamos comentado hoy. La comprobación de que esos códigos son autocomplementarios queda a cargo también del lector.
Hasta aquí llegamos entonces con esta parte 1 de códigos binarios. Vimos formas de codificar en binario y sus razones de ser. Conocimos el BCD en sus distintas formas, el Gray y su formación, la forma de pasar de un código a otro y el código Johnson. Vimos las definiciones de códigos ponderados, no ponderados, continuos, progresivos y autocomplementarios. Y finalmente vimos el código XS3 y sus propiedades. En la próxima clase vamos a ver errores en la transmisión de datos y su forma de detección. Sigue para este mismo tema esta clase. Nos vemos. Como siempre decimos, si te gustan los contenidos del canal, déjanos un like y suscríbete para recibir todas las novedades. Te agradecemos que te suscribas. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.